Crece la tensión en Oriente Medio. Israel sigue siendo objetivos de ataque por parte de Irán. Hay que recordar esta guerra, anhelada guerra, que ha buscado Netanyahu durante décadas. Ya se empieza a desarrollar, empieza a cobrar ese impulso. Lanza esas amenazas y dice a la gente de Irán: vamos a cambiar el régimen, donde se pasa de que tienen armas nucleares o que quieren construir armas nucleares. Ahora la narrativa es: vamos a cambiar el régimen. ¿Cómo pasaron de que quieren tener armas nucleares a cambiar el régimen? Entonces el objetivo era realmente cambiar el régimen de Irán. Vemos aquí esta gente de Irán. Cuando inició esto, ¿quién inició todo este conflicto? Israel. Fue el primero que atacó edificios civiles. Al atacar edificios civiles, la población está enojada, está enfurecida, en contra de Israel. En lugar de tener el apoyo de Israel, tienen su odio. Murieron personas en un ataque, como lo vimos en el video anterior. Personas que estaban en un edificio. No es ningún objetivo militar. Entonces eso, en lugar de atraer apoyo del pueblo de Irán, trae el rechazo. Y aquí lo vemos. Vemos aquí. 400 سال پدر ما رو در بردن بعد ما این همه مدته منتظریم که حمله کنیم 1 سال و نیمه این بیشتر ما 500,000 جمعیت رو کشتن الان همه اتم بمب میخوایم. Lo que buscan no solamente es esa venganza normal. Ahora lo que ellos buscan es que Irán tenga una bomba atómica. La misma población de Irán ahora pide a su gobierno que construya bombas atómicas, que se supone están en contra de su religión. Ya la religión ya no les está importando. Están viendo por encima su propia seguridad. ¿Qué es lo que da seguridad a un país ante la muerte del derecho internacional? Las armas nucleares. Que por cierto, ya Netanyahu ya amenazó a Pakistán, que después de Irán van ellos, porque quieren ser ellos los únicos que tengan ese monopolio de tener armas nucleares en Oriente Medio. Cierren el estrecho de Hormuz. Van a crear una crisis energética sin precedentes. Todo por no saber llegar a negociaciones, que como vimos, fueron una farsa para adormecer a los líderes de Irán, que se confiaran, y después los gringos planearan el ataque junto con Israel. Ya se empiezan a utilizar los drones Shahed, los más poderosos, los de largo alcance. Vemos aquí el Arash de largo alcance. Este es más letal que el Shahed 136. Se empiezan a utilizar este tipo de armas.
Al atacar, como vemos esto, vemos aquí en este video, los iraníes se han reunido en Teherán en una masiva demostración de unidad y rechazo. La multitud expresó con fuerza su indignación por las atrocidades cometidas por Israel contra la nación persa. Si estás atacando infraestructura civil de personas que no tienen nada que ver, lo único que estás haciendo es que ese pueblo se vaya en contra tuya. ¿Qué es lo que pasó en Ucrania? ¿Por qué se fueron o se unieron a Rusia los de Donetsk, Lugansk, Zaporille y Kherson? Porque los ucranianos estaban bombardeando a los civiles. Eso a la larga provocó el rechazo de los ucranianos a Zelensky. Y Rusia vio eso y se apropió de esos territorios. Lo mismo está pasando en Irán. En lugar de tener el apoyo de la gente, van a tener el rechazo. Porque están atacando infraestructura o a los civiles. Infraestructura civil y a los mismos civiles. Aquí. Sobre la salud de las familias, seguramente por las atrocidades y por los crímenes que Israel está pasando todo el momento, las líneas rojas. Recordamos que en el día de ayer la mayoría de las víctimas eran entre las mujeres y los niños, pero esto quiere decir que los iraníes, llevando las fotos de los científicos iraníes, llevando las fotos de los militares martirizados en las agresiones israelíes, quieren decir que ya van a continuar este camino, que con esta presencia quieren decir que no solo los iraníes, sino también están unidos todos los musulmanes, porque la fiesta de Qadir es una fiesta religiosa, no solo para los chiíes, sino también para todos los musulmanes. Y esta oportunidad, por los discursos que también están... Irán está siendo atacado sin ellos haber atacado a nadie. Vemos aquí los sistemas de defensa de Irán, la famosa cúpula de hierro. Pues no, ni es tan de hierro. Aquí vemos. Fallan al interceptar los misiles de Irán. Vemos aquí, tratan de interceptar y pierden completamente el objetivo. Aquí vemos los interceptores, aquí vemos el misil entrando y impactando. El daño que están sufriendo los de Israel, poco a poco comienza a hacerse más grande. Ya están pidiendo urgentemente que Estados Unidos se involucre. Estados Unidos se puede involucrar, claro. Y puede empezar a bombardear todo Irán. Pero ¿qué va a pasar con sus bases militares en Oriente Medio? Van a ser atacadas. El Golfo de Hormuz se va a cerrar. La cúpula de Irán ya no está en Irán. Ya se fueron a Rusia, a Bielorrusia. La cúpula de Irán ya no está ahí. El ayatolá, todos esos yo imagino que ya se fueron. Igual los de Israel. ¿Quiénes son los que van a sufrir? La población civil. Si Trump envía al ejército estadounidense, al ejército gringo, lo envía para combatir y ayudarle a Irán, se puede involucrar también Pakistán, y se puede involucrar Rusia, y se puede involucrar China. Porque al ver que uno de sus aliados clave en Oriente Medio, que es Irán,
puede desaparecer, se puede involucrar. Es decir, se puede crear una guerra regional en esa zona del mundo. Al final, en lugar de ayudar a Israel, lo va a perjudicar. Por eso es que hasta ahorita, hasta este momento, Trump ha rechazado entrar en este conflicto plenamente. Vemos cómo aquí tengo yo un video que es del aquí está. Golpe directo en la IEDF de tecnología en la columna vertebral del Instituto Weizmann para la Ciencia. El Instituto de Tecnología de la IDF, que es el ejército de Israel, ha sido atacado. Pues aquí las cámaras. Aquí está el edificio. Aquí está. Ha sido atacado y ha sido dañado, severamente dañado. Es por eso que Israel pide urgentemente la ayuda de los gringos. Poco a poco comienzan a acabar con objetivos militares en Israel. ¿Cómo se ve en estos momentos? Tel Aviv, el gusto de la destrucción que han obrado en toda la región. No quiero escuchar cualquier crítica liberal humanitaria. Protestas no lograron detener el genocidio. Esto es lo que necesita para detener el genocidio, las bombas iraníes. Así se ve, así luce Tel Aviv, capital de Israel en estos momentos, después de los impactos de los misiles de Irán. Aquí vemos a los bomberos, rescatistas. Los impactos son severos. Poco a poco empiezan a causar cada vez más daño. Ya estamos viendo cómo Irán comienza a utilizar los misiles hipersónicos. La primera oleada de misiles fueron los misiles viejos. ¿Por qué misiles viejos? Los que ya tenían almacenados, para desgastar las defensas de Israel. Primero utilizo mi armamento viejo, lanzo los ataques, y todos esos lanzadores los empiezo a desgastar. Ya que están más diezmados defensivamente los de Israel, voy a empezar a utilizar los misiles hipersónicos. Esos no los puede detener. La famosa cúpula de hierro.
Misiles iraníes impactan a gran velocidad sobre Israel. Vamos aquí. Lo que estamos hablando de los misiles hipersónicos. Aquí. Aquí tengo otro video de lo que está pasando en estos momentos en Tel Aviv. Aquí. Estoy viendo aquí un video. Aquí un video. Aquí está. ¿Cómo está en estos momentos Tel Aviv? Destrucción en Bat Yam, al norte de Tel Aviv. Así luce en estos momentos. Vemos los edificios. Vemos aquí fuego de los impactos todavía. Vemos ahí a los rescatistas, bomberos. ¿Qué necesidad había de este daño? Por seguir a esta cúpula fanática, querer tener ellos el monopolio de las armas nucleares en esa región del mundo, ser los únicos en tener armas nucleares. Ellos que pedían una guerra. Eso es apenas el comienzo. Por eso es que piden el apoyo de los gringos, que para eso le compraron la presidencia a Trump, y haga una especie de venganza por esto. Pero él, al involucrarse, va a perder todas sus bases militares en Oriente Medio. Hay que recordar que Irán tiene cientos de miles de misiles y están almacenados a metros, cientos de metros bajo tierra en las montañas. La única manera de acabar con Irán sería con armas nucleares. Si destruyen ese país con armas nucleares, quedaría contaminado. ¿Qué pasaría con el agua que va a los países vecinos? Contaminaría el agua de esos países. No conviene. Por eso es que esos países únicamente han apoyado a sus jefes, que es el lobby. Aquí vemos a los servicios de rescate. ¿Cuándo se ha visto esto? Que Israel fuera atacado así, de esta manera. Nunca. Habían habido conflictos entre los dos países, siempre lo ha habido. Pero que hayan sido atacados así, hasta el día de hoy no.
El bulto llamado Trump, ahora él se quiere hacer pasar como el gran salvador y el gran negociador, cuando fue gracias a él que engañó a los iraníes con promesas de negociar, esas famosas rondas de negociación que fueron una farsa. Lo único que logró es que Israel planeara adecuadamente el primer ataque que vimos, y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Hasta dónde va a llegar este conflicto? ¿Se va a involucrar Trump en ayudar a sus jefes de lobby? Vemos aquí un verdadero y absoluto crimen de guerra. Vemos aquí cómo Israel, el ejército más moral del mundo según ellos, utilizando la parte baja, los sótanos de los hospitales como bases militares. Aquí lo vemos. ¿Qué óvole? ¿No que jamás hacía eso? Por eso volaron los hospitales de Palestina, ¿no? Porque según Hamás se escondía abajo de los hospitales y ahí estaban sus refugios de Hamás. Por eso es que bombardeamos ese hospital. ¿Qué hubo? ¿Quién es el que utiliza los hospitales como bases militares? Ahí lo estamos viendo. ¿Cómo utilizan los sótanos de los hospitales como bases militares para que no los bombardeen? Para que si bombardean el hospital digan, miren, miren, atacaron el hospital, bombardearon el hospital, son unos criminales de guerra, cuando ellos son los que utilizan los hospitales como bases militares. Los mismos israelíes, aquí están las imágenes, pruebas, hechos, no palabras, no discursos adoctrinadores, hechos. Aquí vemos más ataques de Irán. Tenemos una otra oleada de misiles. La famosa cúpula de hierro no está interceptando todas, y una sobresaturación ahí. Boy. Yo, boy. La pregunta es, ¿Trump se va a involucrar? Así como estamos viendo esos ataques, también pueden ser atacadas las bases gringas. Todas esas bases que fueron construidas a través de las décadas pueden ser reducidas a escombros. Si se cierra el Golfo de Hormuz, va a provocar una crisis energética sin precedentes. Por eso no han bombardeado los pozos petroleros de Irán. ¿Por qué los gringos les han de haber advertido a los israelíes? Todo te apoyo en todo menos que bombardees.
los pozos petroleros? ¿Por qué me haces pedazos mi economía? Si ya de por sí tengo inflación alta, con los precios del barril a 200 a 300 dólares, si Trump se involucra en esto, en esta guerra, va a entregar su presidencia como lo hizo Biden al no detener el genocidio en Gaza. Así de fácil. Si de por sí tiene 20% de aprobación, ahora con una guerra que ni es de ellos, peor, va a llevar a ese país a una crisis sin precedente por involucrarse. Por eso la pregunta es, ¿se va a involucrar Trump? Vemos el momento en el que el dron hipersónico Fatah 1 impacta en Haifa, el puerto de Haifa. Aquí lo vemos. ¿Cómo vas a detener un misil hipersónico? No existe tecnología para detener ese tipo de misiles. ¿Por qué los ingleses, los franceses, todos los esclavos de los gringos, por qué no se involucraron en la guerra con Ucrania? Porque Putin los amenazó. Si ustedes se involucran, vamos a utilizar el misil Oreshnik. Ese es el Fatah. No tiene el alcance del Oreshnik, ni la velocidad. Pues este Fatah, aquí lo estamos viendo. Una velocidad monstruosa. Si llevara una ojiva nuclear, adiós. Sin embargo, lleva una ojiva convencional. No, las defensas, ¿qué van a hacer contra ese? Pobres defensas, ¿qué van a hacer? Lo que dijimos en el video de ayer. Irán no es Irak. Irán no es Libia. Irán no es Siria, que no tienen con qué defenderse. Siria no tenía misiles hipersónicos. Irak tampoco. Libia lo desarmaron. Desarmaron a Gaddafi y ya después lo atacaron sin piedad. El mulato Obama dio la orden de derrocar al gobierno de Gaddafi. Pero primero lo desarmaron. Vemos aquí Irán estremece a Israel. Un ataque iraní acaba de hacer estallar probablemente un silo o depósito con armamento nuclear en la ciudad de Tel Aviv. Nada así se había visto desde Hiroshima y Nagasaki durante un conflicto. Lo volvemos a repetir. Irán no es Irak, ni es Siria, ni es Libia, ni es Líbano. Tienen con qué defenderse. Para eso existían las negociaciones, para eso se inventaron las relaciones internacionales. Pero ante una cúpula fanática y una sociedad adoctrinada, es muy difícil llegar a acuerdos. Más si tienen un lobby poderoso que compra a los políticos gringos, los tiene sometidos, les paga sus campañitas, y cuando llegan al cargo, están para servirle a estos que les compraron sus campañas. El cargo se lo deben a ellos. Cuando están en ese cargo tienen que obedecer órdenes que se les fueron dadas al financiarle sus campañas. Vemos aquí los impactos.
Fuck yeah, I'm videoing it. Puede ser un depósito. What the fuck? I think that might be a gas station or something. Fuck yeah, it's a gas. Whoa! Oh! What the? Holy shit! Puede ser un depósito de No fucking combustible way! cuando funcione. Son las explosiones No, secundarias. Busy! No! My God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming! Wow! Wow! I think we are dead. Let's go! Let's go down! Y vaya que están impactando sitios estratégicos de Israel, ¿eh? Por eso es que están desesperados buscando la ayuda de los gringos, que para eso les compraron la presidencia. Hasta ahora, Trump se ha negado, porque sabe la que le espera si se involucra. Alguien podrá decir, no, pero el poder militar gringo va a destruir Irán. Sí, pero también puede destruir al mismo Israel. Porque puede crear un conflicto regional. Hasta estos momentos nada más es Irán contra Israel. Ayudados por sus esclavos gringos en ciertos aspectos de inteligencia, de aviación, pero no se han involucrado totalmente. Aquí vemos cómo se ven los impactos desde lejos. Vemos los misiles cómo empiezan a impactar. Aquí se ve esta columna, esta columna de humo. Aquí están los impactos. Hay que recordar que los medios, el 99% está al servicio del lobby. Y va a ser muy difícil ver imágenes de toda esta magnitud de daño que se ha infligido aquí, en Israel. Vemos aquí cómo impactan, aquí. Tiene una cantidad impresionante de misiles Irán, que fueron reunidos a través de las décadas, ¿eh? Ellos no fabricaron de un día para otro. Los tenían almacenados. Hemos visto videos cómo estaban almacenados en las montañas. Las mejores armas de Irán todavía no se están viendo, que son las armas más pesadas que tiene Irán. Yo me imagino que esas van a ser utilizadas si se involucran los gringos. Nueva oleada de misiles iraníes provoca el terror en Tel Aviv. Los colonos chillan viendo cómo los misiles hipersónicos caen a la velocidad de la luz, no creo de la luz, pero sí, sobre los edificios del apartheid. Israel se cree invencible por matar a civiles desarmados. Irán les está dando una lección. Así es. Hamas es una simple guerrilla, es un grupo que sí, también hay que reconocer que ellos crearon también cierto terror en Palestina, porque ellos estuvieron en contra de Yasser Arafat, de la autoridad palestina. ¿Quién financió a Hamas? Israel. ¿Y quién no dijo eso? El mismo Netanyahu. Él mismo reconoció que financió a Hamas a través de Qatar. Qatar les enviaba dinero
miles de millones les envió durante muchos años para dividir a los palestinos, unos con la autoridad palestina y otros con Hamás. En las últimas elecciones que hubo, ahí en Palestina, ganó Hamás. Pero también Hamás es un grupo también radical dentro de la misma Palestina. Pero al menos están en su país. No estaban haciendo daño a los de Israel. Estaban haciendo daño a los mismos palestinos. Es como los priistas o los panistas o los morenistas de México hacen daño en México. No se andan involucrando en otros países. Vemos aquí los impactos. Es que si los sónicos, ese es un misil hipersónico. Como dijimos ayer, ahora ellos saben lo que sienten los palestinos. Ya por más de un año, la inservible ONU, que no ha parado esto, la faramaya, esas llamadas ONGs de derechos humanos, una farsa, no hicieron nada, hasta el día de hoy no han hecho nada. Unos floreros, no sirven para nada, no han podido detener, aprovechando que está un bulto en la presidencia de Estados Unidos llamado Trump, pues yo me aprovecho. El otro señor que estaba también impuesto no hizo tampoco nada. Hasta los mismos israelíes se sorprendieron. Mira, ese señor Biden nunca nos dio una orden de detenernos. Salía a los medios a querer adoctrinar ahí, dando sus discursitos de paz, pero nunca nos dijo nada a nosotros. Que al final le costó la presidencia a Kamala Harris. El no haber detenido el genocidio ahí en Palestina le costó la presidencia. Si Trump se involucra en una guerra contra Irán, también le va a costar la presidencia. De eso no hay duda. 100% asegurado. Por eso es que hasta estos momentos no se han involucrado completamente. Vemos aquí cómo se ve Tel Aviv en estos momentos. Lugar de los impactos. Edificios dañados, destruidos. Y eso son ciertas partes. Los medios no van a mostrar el daño real, porque están controlados por este lobby. Ciertos lugares, en ciertas partes estamos viendo esto, nada más. Pues en estas ciertas partes, ahí vemos el daño. Aquí vemos más daño. Así luce Tel Aviv. A la larga, Trump
en lugar de beneficiar a este país, lo está destruyendo. Está destruyendo a Israel. Si se involucra Estados Unidos, también va a ser perjudicado Estados Unidos. Y le va a costar la presidencia a Trump. Y lo que criticaba de Obama, lo que criticaba de Biden, que eran débiles, que no sabían negociar, que él sí, que ese era su trabajo, que incluso se sacó un libro, El arte de la negociación. Pues ya vemos que es un farsante, es un bulto. Llegó a la presidencia, lo cooptó el Estado Profundo. Este Estado Profundo le dijo: vas a una guerra con Irán. Y aquí están las consecuencias de no aplicar la diplomacia, las relaciones internacionales, la negociación como debe de ser, comportándose como un mafioso. Primero ofreciendo negociaciones de paz, engañando a los iraníes con negociaciones de paz para que al final les permitiera atacar territorio de Irán. Irán, al ver las atrocidades que están cometiendo, está tomando venganza, está tomando represalia. Tiene el derecho a defenderse a sí mismo. Es lo que tanto pregonan los europeos, ¿no? No, es que Ucrania tiene el derecho a defenderse a sí mismo. Pues es lo que está haciendo Irán. Las negociaciones se inventaron para eso. La diplomacia se inventó para eso. Solamente con diplomacia y negociaciones es como se obtiene que Irán no tenga un arma nuclear. Con negociaciones y con diplomacia se obtiene que Irán tenga un cierto nivel de enriquecimiento de uranio. Solamente así, con negociaciones, con diplomacia. Ahora, al ver que Irán, los iraníes, al ver que los gringos no cumplen su palabra y que nada más los engañaron, ¿quién va a confiar en ellos? ¿Van a confiar los de Irán en la palabra de Trump después de estas negociaciones? ¿Qué pasó en Rusia? Negociaciones, ronda de negociaciones, y mientras le sigo suministrando armas a Ucrania. ¿Qué es eso? ¿Realmente no quieren? ¿Por qué no quieren terminar la guerra en Ucrania? Porque eso significaría irse con el rabo entre las patas, irse derrotados. Es lo que no quieren. ¿Quién tendría que pagar los costos de esa guerra? Los europeos. Los mismos ucranianos. Que ahora se ha desviado la atención de este conflicto de Ucrania, ahora lo que está pasando aquí en Israel. Y mientras estamos hablando, el ejército ruso sigue avanzando. Sigue conquistando territorios, ya está avanzando en Sumy. Y empiezan a atacar objetivos en Odessa. Ya está el jefe militar que está en esa parte del Donbass pidiendo a Putin que despliegue más de 1 millón de soldados. Ya están listos para tomar más oblast. Vemos aquí los impactos. Algunos son, aquí lo vemos, algunos son interceptados, pero otros impactan. Aquí vemos aquí los impactos. Se pueden empezar a utilizar las armas pesadas de Irán.
Si se involucran los gringos, van a empezar a utilizar las armas realmente pesadas, como esta. Es un misil hipersónico. ¿Cuántos son de largo alcance estos? Tienen con qué defenderse. No es Irán, no es Irak. ¿Quién empezó todo eso? Israel. Sabía y se sabía protegido por los gringos, dijo, adelante. Cuando ellos vean que estoy siendo atacado, me van a defender inmediatamente. Pues ya vemos que inmediatamente no. Por eso es que están suplicando a los gringos que se involucren. Aquí vemos más misiles hipersónicos. ¿Se va a llegar a negociaciones? Es muy difícil creerle o creer en la palabra de los gringos. ¿Cómo se puede llegar entonces al fin de esto? Que se involucre Rusia, China, otros países. Irán sí le cree o sí cree en la palabra de los rusos. Sí cree en la palabra de los chinos. Si ellos se involucran y llegan a un acuerdo, puede que esto se detenga. Pero no creo que confíen en el bulto llamado Trump. Aquí vemos cómo la cúpula de hierro está fallando. Ya fue diezmada. Ya fue diezmada. Vemos una saturación. Me está impactando. Ya, bye. Yo me imagino, porque eso se está viendo desde Palestina, la alegría de los palestinos al ver cómo están impactando esos misiles en el país robado que tanto daño les hizo y les sigue haciendo hasta el día de hoy. El karma es K. El karma es K. Tarda, pero llega. Es lo que hay que estar pensando. Palestina fue destruida totalmente. Al 90% está destruida. Ante la inservible ONU, al parásito ese llamado Guterres, o quién sabe cómo se llama ese. Otro bulto que ahí nada más está de adorno. Nunca pudieron parar un genocidio. Los únicos que trataron de ayudar a los palestinos fueron los de Yemen, un país pobre, empobrecido, que ya tuvo una guerra devastadora en contra de Arabia Saudita, nada más que con el tiempo empezaron a atacar los de Yemen la infraestructura energética de Arabia Saudita, es decir, sus pozos petroleros. Y ahí es donde se asustaron
y firmaron la paz. Digo, no me impactes mis pozos petroleros porque de ahí trago. De ahí viven mis palacios, de ahí mantengo mis palacios. Y automáticamente firmaron la paz con Yemen y ya nunca más se volvieron a meter. Esa cúpula de hierro que quiere construir Trump, ahí la vemos, en acción en Israel. Si hay una sobresaturación de estos misiles, no funciona. Aquí lo estamos viendo. Sería un desperdicio absoluto de dinero. Lo estamos viendo aquí. Cómo impactan los misiles. Ahí vemos uno, otro. Aquí está más del famoso Iron Dome o la cúpula de hierro. Y vemos cómo trata de impactar los misiles. Hay unos que sí los está derribando, pero hay otros muchos que no. Vemos aquí cómo están llegando los misiles. Tratan de derribarlos, pero en muchos casos no está funcionando. Vemos aquí estos. Hay unos que sí y hay otros que no. No está funcionando al 100%. Es que hay una sobresaturación de ese sistema. Y si es parte de un país que tiene miles de misiles como Irán, era lógico, era de esperarse. Aquí vemos como algunos que sí. Unos que sí son interceptados. Esos son misiles normales, esos no son hipersónicos. Pues aún así, hay muchos que están impactando. אבל לא יודע אם זה רוטין, תהילים. אני גם לא יודע. תראה. בוא'נה, זה לא מפסיק, אה? תראה כמה יוצאים. ברחוב גם יוצאים מלא. איך אנחנו שומעים פיצוצים? לא יודע. ממש מוזר. La torre empresarial de Tel Aviv, que era orgullo de ese país, ha sido destruida. Aquí lo vemos. Se ve que no fueron utilizados misiles hipersónicos, fueron misiles normales. Aquí lo vemos. Si hubieran sido misiles hipersónicos, todo este edificio hubiera sido destruido. Hasta hubieran quedado nomás escombros.
Es lo que estamos diciendo aquí. Netanyahu pide que Estados Unidos se una a esta guerra. ¿Trump va a caer en este juego? ¿Va a ceder ante la presión de este lobby? Al hacerlo, le va a costar la presidencia a Trump. De eso no hay duda. ¿Estará dispuesto a entregar su presidencia con tal de defender a Israel? Irán atacó las instalaciones de producción de combustible para aviones de combate y los centros de suministros de energía de Israel durante sus ataques de esta noche. Así se ven algunos edificios en Tel Aviv. Llega hasta allá, el impacto de los misiles llega hasta allá. Aquí vemos. Por eso es que piden que los gringos se involucren. Pero al involucrarse, todas sus bases en Oriente Medio pueden ser atacadas. Y en venganza quizá, o sea, esto es escalar, 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 escalar. En lugar de buscar una negociación. A Trump no le van a creer. Ya no creen en la palabra de ese bulto. Pero sí pueden creer en la palabra de Rusia. Pueden creer en la palabra de China, que son aliados de Irán, y pueden detener esto mediante las negociaciones de Rusia y China. Pero es algo que no quiere el régimen de Netanyahu, porque si hubiera paz, van tras él, y más tras estos ataques, haber llevado a Israel a estos daños, pudiendo haber llegado a negociaciones desde antes. Más los casos de corrupción que tiene él y su cúpula. Adiós. La paz no le conviene a esta cúpula en Israel. Más daños. Están tratando de buscar personas ahí. ¿Y ahora qué país les va a ir a ayudar? A los escombros. ¿Qué pueblos les van a ir a ayudar? Sabiendo lo que ellos provocaron en Palestina. ¿Qué apoyo moral van a tener? De los políticos, sí, son esclavos. Pero de los pueblos, solamente los adoctrinados. Los adoctrinados van a estar en primera fila. Pero el pueblo normal, consciente, no creo que vaya a apoyarlos. Aquí vemos un debate aquí tengo yo un debate que hubo del profesor iraní Seyed Mohammed Marandi
en un debate de Sky News. Entonces, ¿niegas que los altos mandos de Irán estén siendo asesinados? Vamos aquí. ¿Niegas que mataron a altos mandos? Quiero decir, a lo que te refieres básicamente como ataque. Es un acto, de repente lancen misiles a objetivos civiles, a edificios de apartamentos, masacrando a personas en esos edificios. Para ti eso es atacar, eso es un acto realmente sofisticado. Pero si puedo preguntar, aquí, have nuclear facilities been hit? One of the buildings that had some of these commanders, one or two of these commanders, was a large apartment building where they killed everyone, 60 people, 20 children. That's not important for people like you, but that's important for people like us. For you, people like you who support ethno-supremacism and the chosen people being able to slaughter and exterminate Professor Palestinians. Marandi, I'm just trying to get the perspective. We're trying to give you airtime so that you can give us the Iranian perspective on this. And we want to know, and I want to understand, Iran's position here. Will you come to the negotiating table now? Donald Trump, after these series of airstrikes and this attack was launched, called on Iran to come back to the negotiating table. As the spokesperson of the regime, or as someone who worked closely with the negotiating team, do you believe they will come to the negotiating table now? Well, your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. This is how you twist the truth. You shouldn't invite me because you're easily exposed. Iran was negotiating. Initially, Trump had one position, and so did Witkoff. And then they flipped and said no enrichment. And then they continued the negotiations. And the night before the attack, Trump said that we don't want war. And then after the attack, he said, we're all for it. And you're saying Iran? Is Iran going to come back to the negotiating table? The audacity. Come on. Be a bit, show at least a bit of integrity. A bit of integrity will help. Okay. Okay, Professor Marandi, thanks again for joining us here on the program. Así es. Trump, según él, estaba en contra de esta guerra, de que Israel atacara a Irán, y después cambió de opinión y le ayudó a Netanyahu a organizar ese ataque. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que las negociaciones fueron una farsa. Empiezan las peleas entre unos contra otros en Israel, unos apoyando a este régimen fanático y otros no. Y los vemos peleándose unos contra otros. Se puede decir, como lo vimos ayer, que en lugar de ayudar a Israel, está apoyando en todos los aspectos, también en su misma sociedad. Al fanatizarlos, al adoctrinarlos y fanatizarlos, van a implosionar también como sociedad. Eso es inevitable. Si hay una guerra regional, si se involucran los gringos y hay una guerra regional en ese país, muchos de esos que estamos viendo en estas calles se van a ir de ahí. Muchos dicen que se pueden ir a Argentina, se pueden ir a la parte de Ucrania,
donde ya no hay población. Está colapsando también esta sociedad. Todo por hacerle caso a esa cúpula fanática. Lo peor que le puede pasar a un país es caer en ese fanatismo. Vemos más daños aquí. Hay que recordar que Netanyahu no está ya ahí. Y la cúpula de Irán tampoco. ¿Quiénes son los que van a sufrir? La población civil. Esta cúpula militar también que tiene Israel también está siendo diezmada. Esto va a seguir escalando. Más y más y más y más y más. Hasta que se llegue al momento nuclear. Y ahí es donde se acaba todo. El no seguir el camino de las negociaciones, de la diplomacia. El permitir que este régimen se salga con la suya. Vemos a el desfile que se está llevando a cabo, bueno, que se llevó a cabo en Estados Unidos. ¿Qué es esto? Es de por qué el desfile de las tropas luce tan triste. Pues nada más se ve un desfile para el ego de Trump, que según información costó alrededor de 900 millones de dólares. Y no fue ni gente ahí. Pues es lógico. Tiene el 20% de popularidad. Los únicos que tienen que obedecer por ley constitucionalmente es el ejército. Por eso es que están ahí. Pero ellos no están defendiendo nada. ¿Qué están defendiendo? ¿De los migrantes? Si los migrantes van a trabajar, ¿a qué van Estados Unidos? A trabajar. Que expulse, o si estuviera expulsando a los que están metidos en actividades ilícitas, tendría el apoyo de todos. A los que están metidos en pandillas, en grupos del crimen organizado allá, a los que cometen asesinatos, no sé, en actividades ilícitas. Pero si estás expulsando a los que están en el campo trabajando, a los obreros, no vas a tener apoyo de nadie. ¿De eso están defendiendo estos militares? ¿De gente que va a trabajar? Ahí vemos las consecuencias. Aquí vemos el comunicado
Trump. Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque a Irán de esta noche. Si Irán nos ataca de cualquier forma, la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerán sobre ustedes a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a ese sangriento conflicto. Está pidiendo negociaciones. Pues ¿qué no estaba negociando Israel e Irán? ¿Y que él pedía que no hubiera guerra? ¿Quién fue quien lanzó el ataque? ¿Quién fue el primero que lanzó el ataque? Israel. Dice que se atacan a sus fuerzas armadas, es decir, sus bases militares. Si no se involucra, no tiene por qué atacar esas bases militares. Las bases militares van a ser destruidas si se involucra Estados Unidos. No creo que Irán confíe en la palabra de este bulto. No creo. Los únicos que pueden mediar en esta paz es Rusia, China y quizá Pakistán, Irak. No creo que crean en la palabra de este señor, porque fue él quien envió a negociadores a Irán para llegar a un acuerdo, el cual ya se había logrado, ya se estaba logrando. Ya se había llegado a un acuerdo de que Irán tuviera nada más hasta un 3% de enriquecimiento de uranio, que es necesario para hacer funcionar ciertas industrias. El 3% no perjudica a nadie. Ah, no. Netanyahu dijo, no, nada, no quiero nada, quiero cero. Cero enriquecimiento. Quiero una solución al estilo de Libia. Entonces este bulto engañó al pueblo de Irán, preparó el camino, los adormeció, para que después Israel atacara Irán. Ahora que están respondiendo, ahora los empieza a amenazar. Ah, pero no nos ataquen a nosotros, ¿eh? Aquí vemos una frase de un post de Scott Ritter sobre este desfile que acaba de haber. Aquí lo voy a poner. Aquí, estoy viendo aquí. Y lo veo. Es que estoy tratando de traducirlo. Aquí está. El desfile fue una vergüenza. Los soldados marcharon como una, inspiraban cero confianza. Si este es el verdadero estado del ejército hoy en día, debemos abstenernos de entrar en cualquier guerra por elección, o bien, estos ramuflagins vuelven a casa en bolsas para cadáveres. Así es lo que estamos viendo de ese desfile, que fue nada más un desfile para el ego de Trump. Aquí vemos cómo impactó este edificio.
uno de los misiles de Irán. Eso es lo que le contestó Scott Ritter. Pidiendo, aquí un judío millonario llamado Bill Ackman está demandando que Estados Unidos vaya a una guerra con Irán. Que es este que estábamos viendo, al que le contestó Scott Ritter. Ellos quieren enviar a la muerte a los mismos soldados gringos que vayan a combatir allá. Trump va a ceder a esta presión de este lobby, de estos millonarios israelíes, o inteligentemente se va a mantener al margen. Así es. Estos bulldozers que fueron utilizados para demoler las casas palestinas, ahora estos bulldozers están removiendo los escombros de su propio país. El karma es K. El karma. Y esto no es nada. Si hay una guerra regional, este país llamado Israel va a desaparecer y va a colapsar como sociedad. Por eso es que el mismo Trump está diciendo hay que llegar a unas negociaciones, sí, pero ya que tu palabra ya no vale nada. ¿Por qué no se ha acabado la guerra en Ucrania? Porque no creen en la palabra de Trump. Todas estas famosas rondas de negociaciones son una farsa. En el fondo lo que quieren es guerra. Eso lo entendió Putin. Y por eso es que hasta el día de hoy no se ha detenido la guerra en Ucrania. Que incluso ya Rusia ya dijo, nosotros estamos listos para una guerra que dure años. Los gringos van a estar suministrando armas, los europeos, durante más años. Y esa es una guerra normal, vamos a decir. El daño que producen las armas rusas con sus misiles hipersónicos, hay que multiplicar esto por unas 100 veces. Y sus armas nucleares peor. Sería el fin de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Que ya científicos, físicos de universidades ya hicieron este escenario. Ya subí el video que se llama El oscuro negro del planeta Tierra. Ya subí un video que habla sobre eso. Si se desata una guerra nuclear, ¿cómo quedaría la Tierra? Nunca más sería la misma. Puede ser. ¿Cómo pueden los gringos meterse?
con un ataque de falsa bandera. Así es. Vemos aquí. El Mossad está planeando un ataque de falsa bandera contra bases estadounidenses cerca de Irán para obligar a Trump a unirse a la guerra. También se preparan atentados de falsa bandera dentro del mismo Estados Unidos. Posiblemente la propia CIA lo haga. Así es. Para involucrar a su bulto, llamado Trump, tienen que utilizar ataques de falsa bandera. El mismo Mossad va a atacar las bases estadounidenses que están cerca de Irán. Entonces le van a dar motivo a Trump para unirse a la guerra. Así de fácil y así de sencillo. Porque hasta ahora no ha caído en este juego. Pero así, de esta manera, lo pueden obligar. Y dentro del mismo Estados Unidos, hacer atentados y culpar a Irán para que el bulto llamado Trump se involucre y envíe al ejército estadounidense a luchar y a morir en nombre de Israel. ¿Son capaces de hacerlo? Claro, 100%. Y así es como puede involucrarse Estados Unidos, con ataques de falsa bandera. Solamente así se puede desatar esta guerra regional. Veremos por qué esta CIA, por qué John F. Kennedy quería deshacerse de la CIA. Porque es un organismo que no recibe órdenes de nadie. Toma decisiones propias. Esta CIA está al servicio del lobby. Esta CIA, junto con el Mossad, planearon lo que le pasó a Kennedy. Hay que recordarlo. Este Mossad y esta CIA planearon lo del 11S. Este Mossad y esta CIA planearon la guerra de Irak. ¿Cómo planearon la guerra de Irak? Con esa payasada de que Saddam Hussein tenía armas nucleares y que las estaba repartiendo a sus aliados de Al-Qaeda. Que al final vemos quién está instalado en Siria. Al-Qaeda. Los terroristas de Al-Qaeda. Ahora ya no son terroristas, ahora ya son democráticos. Ahora ya no. Antes sí, pero ahora ya no. Así trabajan estos. Entonces, este ataque de falsa bandera puede obligar a Trump a unirse a la guerra. Hay una capacidad militar de Irán. Vemos a un graduado de Harvard cómo los misiles hipersónicos o los misiles balísticos tienen una ventaja en Irán. Mientras el misil hipersónico, ese es el sitio de lanzamiento, sigue esta trayectoria, un misil balístico sigue esta trayectoria. Es mucho más rápido, va a menor altura, por eso es que vemos estas
curvas cuando son lanzados ahí en Israel. Mientras que los misiles hipersónicos tienen esta trayectoria y estos son detectados por radar, los misiles balísticos, mientras los hipersónicos no. Y esta es la ventaja que tiene el ejército iraní con respecto a estos misiles. Los gringos no tienen misiles hipersónicos, tienen misiles balísticos, tienen aviación. Eso sí, pueden rodear a Irán con la marina estadounidense. Pueden bombardear todo Irán. Pero los sitios de lanzamiento que tiene Irán tienen ese tipo de misiles, que van a ser guardados solo si se involucran los gringos. Que hasta este momento no, pero puede ocurrir un ataque de falsa bandera y comienza la guerra regional. Hola Antonio, ¿qué tal? Un gusto estar charlando contigo y tu equipo. Lo que yo decía, esto es un ataque que es quirúrgico, ¿no? Porque se eligieron las posiciones y se atacaron los domicilios de estos tres comandantes. Sí, yo creo que en verdad es algo más, porque hubo 78 civiles iraníes muertos, entonces se cae la idea de que es un ataque selectivo, ¿no? Es el triunfo del sector más conservador, ultraderechista y radical de la coalición que gobierna Israel. Recordá, Antonio, que Israel en este año y medio ya lleva bombardeados 5 países. Destrozó Gaza, bombardeó Siria, ocupó parte del Líbano, atacó Yemen y ahora por segunda vez bombardea Irán. Y creo que está bueno aprovechar esta ocasión también para desterrar algunos mitos. Desde Israel siempre se promulgó la idea de que eran la única democracia laica de Oriente Medio. Bueno, esto es totalmente mentira. En Israel gobierna Netanyahu desde 2009 y desde 2008 Israel, con la ley del Estado-Nación, es un Estado religioso. Así que es una teocracia gobernada, pensemos qué pasaría en Latinoamérica si la misma persona gobernase desde 2009. Y algo para agregarte también en relación a lo que vos decías, nunca se pudo comprobar que Irán tuviese ojivas nucleares. El plan aeroespacial y nuclear iraní siempre tuvo fines pacíficos, por lo menos en las veedurías de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ahora, el que sí tiene ojivas nucleares es el Estado de Israel, que tiene en el Centro de Investigación Nuclear de El Negev, en la ciudad de Dimona, casi 50 ojivas nucleares. Entonces me parece que está bueno aprovechar esta oportunidad, esta conversación, este hito tan preocupante. Que por cierto, ¿por qué Israel no se adhirió al acuerdo de la no proliferación de armas nucleares? Algo que sí hizo Irán. Algo que hizo Rusia. Algo que hizo China. El mismo Estados Unidos hizo eso. ¿Por qué Israel no? ¿Por qué le permitieron a Israel no adherirse a ese acuerdo? Porque están acostumbrados a hacer lo que quieran y que los políticos hagan lo que ellos quieren. Preocupante para todos, para visibilizar una visión menos occidentalizada de lo que los medios de comunicación suelen contar que sucede en el Medio Oriente. Ahora, a mí me llamó la atención la declaración de Rubio cuando sostiene que Estados Unidos no participó. ¿Vos crees que efectivamente no participó? No, yo lo que creo es que Estados Unidos es un gran promotor de esto, de hecho es el gran promotor de el poder blando de Israel en toda la región. Te sumo algo más, sumado a la pregunta por Estados Unidos,
uno se pregunta qué pasa con Argentina, ¿no? Javier Milei estuvo hace 2 días en Israel y anunció que va a mudar la embajada argentina a Jerusalén, lo cual es un gesto de provocación porque vos bien sabes que Jerusalén es una ciudad tutelada internacionalmente, Sí, ¿no? señor. Que la comunidad Sí. internacional no la reconoce ni como israelí ni como palestina. No. La pregunta es qué gana Argentina con todo esto, porque pareciera que Javier Milei está más preocupado por la opinión del Rebbe de Lubavitch que por el bienestar del pueblo argentino. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Israel nunca apoyó a la Argentina en su principal reclamo territorial, que es la causa Malvinas. De hecho, Israel es un férreo aliado de Estados Unidos y de la OTAN, mientras que todo el inmenso y diverso mundo árabe, los países musulmanes de origen árabe del norte de África, siempre apoyaron a Argentina en su reclamo territorial. Entonces, cuesta creer que Argentina... Que a propósito, voy a hacer una investigación acerca de este gobierno de Argentina y vamos a dejar claro quién es este señor Milei y por qué está y por qué lo eligieron y lo impusieron en este gobierno de Argentina. Voy a hacer esa investigación, ya estoy escribiendo esto y voy a hacer un video sobre esto. Aquí vemos, así se ve, así luce Tel Aviv esta mañana. Están recogiendo escombros de edificios. Hasta ahora, Irán ya respondió a los ataques que hizo Israel. Pero esta cúpula fanática ahora va a pedir venganza. Pero ya no quiere una venganza normal. Quiere que se involucren los gringos. ¿Va a caer Trump en esa provocación? Para seguir escalando más y más y más. ¿O va a tener algo de inteligencia? Aquí vemos los ataques. La ciudad de Haifa, ocupada por Israel desde 1948, está siendo testigo esta noche de un brutal bombardeo masivo de Irán que está usando misiles hipersónicos para castigar a la bestia sionista. Los cielos de Haifa se llenaron de misiles iraníes mientras los colonos corren hacia los búnkeres tras 20 meses apoyando la masacre en Gaza. Haifa es la segunda ciudad más importante de Palestina y tiene el puerto más grande del país. Es una ciudad ocupada estratégica para los sionistas. Esta ciudad me recuerda a la ciudad puerto, también, estratégica de Crimea, de Sebastopol. Por eso es que Rusia nunca les va a entregar esa ciudad a Ucrania. Ese ya va a ser de Rusia, pero para siempre. Bueno, a excepción de que no haya una guerra nuclear. Solamente con una guerra nuclear le quitan ese territorio a Rusia. También otra ciudad puerto es Mariupol, que ya vemos cómo está siendo reconstruida. Se ve totalmente distinta. Ya subí también un video que se llama La asombrosa reconstrucción de Mariupol. ¿Va a seguir escalando esto?
veremos. ¿Se iniciarán los ataques de falsa bandera? Lo veremos y lo vamos a estar informando. Vamos a seguir subiendo más información, vamos a seguir subiendo más videos. Hasta la próxima.